Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Una semana más de visita acá en el canal del pastor Luis Ángel Díaz en Ver para Crecer. Y es que es en serio, estos temas no tienen, ¿cómo le podría decir yo a usted? No terminan nunca, porque hay algo que nos llama la atención, nos va enriqueciendo todavía y sobre todo nos agrada que usted esté en sintonía del mismo para que compartamos lo que vamos a hoy a compartir con ustedes, con el pastor. Los jóvenes, es que los jóvenes, sí. ¿Cómo es que dice la frase? Y joven fui, o fui joven, ¿no? ¿Cómo es que dice? Joven fui y envejecí. Y envejecí. Hay un reto, y se lo decía yo la semana anterior, que obviamente se tiene con la juventud. Pero ¿cómo hacer, pastor, para que el joven pueda llegar? Yo sé que los papás jugamos un papel importante, pero para que el joven le impacte y que sea el beneficiado total de ello, ¿cómo hacerlo? Bueno, este es un proceso definitivamente, pero no basta con identificar que es un proceso, sino que debe de haber un gran acuerdo entre los padres de familia y la iglesia. Si no hay eso, no va a funcionar. Y este gran acuerdo tiene que ver con el reconocer, en primer lugar, cuál es el rol de los padres y cuál es el rol de la iglesia. La iglesia, hablando de manera específica del pastor y el equipo de líderes. Sí. Por supuesto que la congregación también tiene un rol importante, pero quienes están directamente al frente de una congregación es el pastor y el equipo de líderes. Ahora, cuando yo digo que tiene que haber un gran acuerdo, es el hecho de que el pastor tiene que generar conciencia en los adultos de la iglesia, y aquí estamos hablando no solo de papá y mamá, estamos hablando de los tíos y de los abuelos, porque también dentro de la estructura familiar estos dos niveles tienen una influencia importantísima. Entonces, cuando papá, mamá, tíos y abuelos entienden el rol que tienen que desempeñar en el desarrollo de esa personita, de ese pequeño niño que está habitando en la casa, o de ese joven que está habitando en la casa, cuando son conscientes de la tarea que tienen que hacer, y luego la iglesia hace su parte, esto a la larga, y es decir, a largo plazo, va a generar un resultado. Pero resulta que no sé en qué porcentaje de iglesia se hace esto. La gran mayoría de padres y madres más bien mandan a los hijos. Y si el pastor le pregunta, hermano, venga a la iglesia. No, voy a enviar a mis hijos. Ellos necesitan. Esa frase yo la he oído en muchos padres y madres, porque los que están en problemas son los hijos, no son ellos. Hay una gran desconexión, e inclusive dentro de padres que se supone que deberían tener una actitud, una conducta o una decisión más clara, más determinante en esto, se desligan. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Y esta es una parte importantísima. Para nosotros poder orientar a nuestros jóvenes, al menos los que llegan a las iglesias, en cuanto a desarrollar el potencial que ellos tienen y que ha sido delegado por Dios, el pastor junto con el equipo de líderes necesariamente tienen que diseñar una estrategia, tienen que diseñar un gran acuerdo para que los padres en sus hogares hagan lo respectivo y en la iglesia se haga la otra parte. Solamente así, pero cuando papá y mamá están desligados o desconectados, no solo de la iglesia, sino que de Dios, entonces viene un grave problema y lamentablemente los padres no podrán pastorear a sus hijos en la época crítica. Y hay diferencias, porque yo leía en algunos apartados que se decía de que el principal error ha sido ignorar, dice, las diferencias de desarrollo emocional, espiritual y social de las etapas, el adolescente, el niño, el pequeño, el preadolescente y el adolescente como tal. Ahí hay que tener un enfoque totalmente diferente. Exacto. Papá no puede ser igual con el chiquitín, con el mediano y con el siguiente. Sí. Ni los padres ni la iglesia. Lamentablemente tenemos una receta para todos. Sí. Y eso es lo que nos está afectando. El desarrollo emocional, el desarrollo físico, el desarrollo mental, el desarrollo espiritual. Esto es un proceso que va de menos a más. Y cuando papá y mamá desconoce eso, lo que hace es básicamente
esperar de los hijos algunas conductas, algunas formas de pensamiento para las que los hijos no están debidamente preparados, ni siquiera desarrollados, posiblemente ni la entienden. Yo creo que todos hemos pasado por una situación bastante común, y es en el caso de nuestro desarrollo intelectual. ¿Por qué razón es que a los 4 años todavía yo no puedo leer y escribir? Sencillamente porque el cerebro no ha llegado a ese nivel de madurez. ¿Por qué razón es que en el 7º grado, 8º grado, 9º grado, algunos tuvimos dificultades para entender las matemáticas, los casos de factoreo, pero de repente ya en el bachillerato como que una lucita se encendió y ya empezamos a entenderle? Pues justamente tiene que ver con el desarrollo de la madurez del cerebro. Entonces, los padres tenemos que entender que los hijos van en ese proceso, y cuando la iglesia no entiende esto, cuando el pastor y su equipo de líderes y servidores no entendemos eso, lamentablemente estamos perdiendo la oportunidad de poder influenciar en cada grupo de edad. Sí. Y ahí se perjudica básicamente el desarrollo del potencial del líder. Bueno, y todo esto tiene elementos, o más bien elementos, tiene enemigos muy puntuales. Porque en los últimos años se ha estado viendo que también han habido instituciones eclesiásticas que de una u otra forma han ocupado esa frase que dice mente abierta. Pero eso es hasta cierto punto con un atentado. ¿Por qué? Porque estamos viendo, pastor, ciertos grados de homosexualismo y lesbianismo en las iglesias. Y los jóvenes son los que reproducen esto de forma inmediata. ¿Cómo actuar ahí también para estar alertas en eso? Bueno, este es uno de los temas más complicados que nos vamos a enfrentar, no solo las iglesias, todas las instituciones nos estamos enfrentando a este problema. Lamentablemente, la misma manera de pensar que cambió desde la década del 60 hasta la fecha es que ha tenido este resultado. Y ahora nosotros tenemos que buscar especializarnos para poder abordar este tipo de problemas. ¿Van a ser recuperables algunos jóvenes como para que ellos puedan retomar su rol masculino, su rol femenino? Pues no sabemos. En realidad solo Dios sabe las luchas que cada uno de ellos tienen, porque tampoco es que ellos estén pasándola bien. Ellos muy bien saben, en el fondo de su corazón, ellos saben lo que deberían realmente hacer, pero están esclavizados. Es aquí donde viene una tarea muy altamente espiritual en cuanto a desarrollo por parte del liderazgo espiritual de las iglesias. No se trata de aceptar a las personas tal como son, se trata de ayudarles a que sean lo que Dios quiere que sean. Dios tiene un diseño y cada quien tiene que ir buscando el cumplimiento de ese diseño. Porque cuando ese diseño no se cumple, pues lamentablemente todo se estropea. Pero ahí hay una traba, pastor. ¿Cuál es mi diseño? ¿Cómo hago? ¿A dónde descubro que está mi diseño? O sea, muchos se preguntan eso también. Claro, es acá donde nosotros, a la luz de la palabra de Dios, tenemos que ayudar a que la gente entienda el diseño que tiene. Esto bíblicamente lo podemos comprobar. Hay ciertos procesos generales que todos los cristianos tenemos que realizar, pero hay procesos específicos. Bueno, nosotros encontramos que el apóstol Pablo señala claramente que unos fueron llamados a ser pastores, a ser maestros, a ser profetas, a ser misioneros, etcétera, etcétera. Y dentro de eso también hay otros que están siendo llamados por Dios para presidir, que es justamente lo que se vincula con el liderazgo. Y hoy hay otra cantidad de dones espirituales, como la generosidad, por ejemplo. La generosidad es un don espiritual. La misericordia, etcétera. Entonces, ¿en qué momento, o más bien dicho, en cuál de estos dones las personas deberán ser ubicadas? Esto va a depender de su desarrollo espiritual. Pero hay una parte que quiero señalar. Todos nosotros traemos como parte de nuestra herencia, tanto por nuestros padres como la misma vida que Dios nos ha dado, también ciertas inclinaciones. Por ejemplo, cuando usted y yo pasamos por ciertas etapas en nuestra vida, fuimos golpeados, no negativamente, sino impactados, porque vimos ciertos cuadros que nos dejaron a nosotros pensando, ¿qué pasa? ¿Por qué esta persona ha caído en esto? Hay algo que hacer.
y no nos quedamos simplemente con la reflexión, sino que nos movilizamos para ver qué se puede hacer. Bueno, esa parte es muy humana. Y cuando eso llega a las manos de Cristo y la persona ha logrado desarrollar ese don espiritual, entonces es acá donde el Espíritu Santo empieza a desarrollar ya una especialización. Y por supuesto que esta persona, debidamente desarrollado su potencial, no solo académico, sino espiritual y laboral, entonces viene a ser una bendición para la sociedad. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Yo creo que en este momento, si nos preguntáramos qué tipo de jóvenes tenemos o cuál es el estado actual de la juventud salvadoreña, ¿con qué se quedaría usted, pastor? El estado actual de la juventud salvadoreña realmente es preocupante. Bueno, recientemente aquí en El Salvador se ha tenido la noticia de que hay, no sé si son 24,000 o 27,000 jóvenes que han recibido una beca universitaria. Eso es buenísimo. En otra época eso no existía. O sea, todos nos rebuscamos para ver cómo podíamos estudiar, algunos con grandes sacrificios, otros sencillamente no pudieron hacerlo. Las estadísticas en el país realmente eran muy, muy lamentables porque apenas el 10%, el 20%, el 5% lograban graduar, porque unos son los que entran, pero otros son los que realmente concluyen el proceso. Entonces, ahora pues se están abriendo nuevas oportunidades. Sin embargo, todo depende del joven, todo depende de su capacidad de liderazgo. Y es acá donde viene el punto principal. Si el joven salvadoreño no logra desarrollar su potencial, y es decir, tiene que ver con conocerse a sí mismo, lamentablemente el proceso para su vida no va a completarse. Entonces, yo veo con esperanza a nuestros jóvenes aquí en El Salvador. En Latinoamérica se observa de igual forma una tendencia, pero no es la generalidad. Sin embargo, todos sabemos que dentro de ese pequeño grupo de jóvenes conscientes de su misión se van a levantar líderes, se van a levantar jóvenes que van a tomar las riendas de comunidades, las riendas de familias, van a tomar el liderazgo de las naciones, el liderazgo de las organizaciones, y ojalá que esto pueda ser influenciado por lo que la iglesia haga en el contexto de la congregación. Así que los jóvenes salvadoreños pues actualmente tienen muchas oportunidades. Ahora el que no quiere estudiar es porque de verdad no quiere hacerlo. Yo escuché por ahí que hubo una organización que ofreció a más de 500 jóvenes becas y solamente 50 quisieron recibirlas, porque no sé, la mayoría quiere títulos sin estudiar. Y este es otro problema, efecto de la generación de cristal de la que hemos estado hablando. Así que esperemos en Dios de que haya una reacción positiva. Bueno, y hoy está de moda mucho eso de los influencers, de una u otra forma. O sea, ¿qué tipo de influencer es el que yo he decidido ver? Porque siempre hemos tenido nosotros un referente. Usted lo tuvo, yo tuve referentes. Algunos ocupan la palabra mentorías también, que es un poco ya más fuerte. Pero, y usted decía que el estado actual de la juventud salvadoreña es preocupante, pero vamos a la parte de influencia también. La influencia que están teniendo nuestros jóvenes ahora no es una influencia positiva. ¿A quiénes quieren seguir? ¿Qué retos absurdos quieren hacer? No sé, ¿cómo lo analiza o lo reflexiona usted desde el punto de vista, obviamente, del liderazgo y de lo que hemos estado conversando? Bueno, este es un factor crítico. ¿A quién escuchamos? Eso determina mucho, ¿verdad? Si nosotros estamos escuchando a las personas correctas, vamos a tener resultados buenos. Si escuchamos a personas incorrectas, vamos a echar a perder nuestra vida. Lo que sí quiero señalarle a los jóvenes es que la etapa de formación es breve, como lo dije en la entrevista anterior. Entre los 14 y los 24 años, 25 años de edad, estamos hablando de 10 a 11 años
es que los jóvenes tienen la oportunidad de desarrollar su proceso formativo sin mayores presiones, que obviamente lo académico y posiblemente lo laboral. Pero cuando el joven entiende que es una época de formación y de toma de decisiones estratégicas, entonces lo van a tomar en serio. Nuestros jóvenes necesitan escuchar que hay etapas que tienen que desarrollarlas lo mejor posible, de 14 a 24 años, pero luego viene la etapa de 25 a 35 años, y esa etapa es ya de un muchacho trabajador, de un muchacho que ya, si se puso en concentración en su trabajo, habrá logrado una profesión, habrá logrado probablemente un buen trabajo, ojalá que un buen emprendimiento, para que cuando llegue la etapa de los 35 años y pase luego a la siguiente etapa de 35 a 45, tenga un resultado mucho más satisfactorio. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los jóvenes de los 14 a los 24 años se dedican a divertirse. Y en esa diversión abren las puertas al alcohol, a las drogas, a todo tipo de desórdenes, y se quedan básicamente ahí atrapados. Muchos de ellos sí salen, pero cuando ya llegan a los 40, 50 años de edad, básicamente se acabaron su vida. Las oportunidades que tuvieron no las supieron aprovechar. Entonces, los jóvenes deben de entender que si no toman las decisiones respectivas de los 14 a los 24 años y lo que debieron de haber hecho en esa etapa lo dejan postergado para la siguiente etapa, eso se pone cuesta arriba. Hay muchos jóvenes que tienen problemas de identidad, o sea, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? Son preguntas que creo que muchos nos hicimos, pero que de una u otra forma logramos establecerlas como tal. Claro. Pero hay una parte que yo encontré que dice que la clave para desarrollar habilidad de liderazgo reside mucho en un alto nivel de autoconciencia y conciencia social. ¿Cómo estamos en ese punto, pastor? Porque me parece interesante cómo el joven va a poder tener esa autoconciencia y conciencia social como para poder determinar ese liderazgo. Bueno, todo depende de lo que las instituciones formales e informales hagamos. Y estamos hablando acá de la familia, estamos hablando de la iglesia, de la escuela y de la universidad. La comunidad también entra, y en esa comunidad general están los amigos, el grupo de amigos, que no es una institución formal, es informal, pero que influye en la vida de los jóvenes. Entonces, es acá donde los jóvenes necesitan discernir, es decir, entender qué es lo correcto que tienen que hacer. De eso va a depender su éxito o su fracaso, a quién están escuchando. Y en el caso de la iglesia, ¿qué es lo que estamos entregando? Porque cuando lo que la iglesia entrega es pura religiosidad, eso no desarrolla a nadie. Lo que desarrolla a la persona es la palabra de Dios. Es la palabra correctamente interpretada y entendida en el contexto en el que se encuentran nuestros jóvenes. En este sentido, entonces, ¿qué es lo que la iglesia tiene que compartir? ¿Qué es lo que la iglesia y puntualmente los pastores, los líderes de las iglesias, qué tenemos que enseñar? En el caso de la escuela, pues difícilmente nosotros podemos tener un control sobre lo que la escuela enseña, sobre lo que la universidad enseña, porque no estamos organizados de esa forma. Cada quien está haciendo lo que lastimosamente le corresponde, sí, lastimosamente. A no ser que haya un proyecto de país en donde cada institución tenga una función muy clara que tenga que desarrollar. En este momento no hay un proyecto de país que agrupe a todas las organizaciones y se está haciendo obviamente muchas cosas buenas, pero sería mejor si hubiera un proyecto de país en donde todas las instituciones estuvieran debidamente involucradas y haciendo lo que les corresponde hacer. Uno de sus referentes que usted ocupa mucho en sus materiales es John Maxwell. Sí. Y miraba que él dice, se enfoca en empoderar a los jóvenes para que sean libres de influencia positiva. Ese es como el aspecto que él ocupa. ¿Qué otros elementos da Maxwell directamente para los jóvenes? Bueno, fíjense de que a mí en lo personal me llama mucho la atención el proceso de John Maxwell, porque él principalmente fue pastor. Fue pastor de una iglesia
de doctrina muy sana. Y una vez que él entiende su llamado, él entonces da un paso atrevido. Y es básicamente convertirse en un desarrollador de líderes. Es interesante el análisis que él hace, porque él señala que las instituciones o pueden desarrollar al líder o lo pueden mantener atrapado en su escaso desarrollo. Entonces, es acá donde viene el caso del paso que él dio, porque él básicamente se sale de la organización a la que él pertenecía para emprender en un proyecto general, en donde se vuelve un referente, y no ha sido de la noche a la mañana, por supuesto, claro, ¿verdad? Ha sido décadas. Ahora es un referente para los pastores, para los ministerios, pero no solo para instituciones religiosas, sino también instituciones empresariales, etcétera. Entonces, sus experiencias iluminan mucho y sus análisis nos ayudan a entender cantidad de circunstancias que a simple vista pues uno puede pasarlos por alto, pero cuando profundiza realmente deja mucha enseñanza. En este caso, en cuanto a la influencia, es determinante. Todos influenciamos, claro, pero unos para bien, otros para mal. En ese sentido, todos somos líderes. Nadie puede decir, es que yo no soy líder. No, es que está influenciando. Y cuando lo hacemos de manera intencional, esto lo que provoca es traer un mejor resultado, no solamente a nuestra persona, sino a todo con lo que nosotros nos vamos a contactar. En este sentido, John Maxwell se convierte básicamente en un referente, claro, y por esa razón lo utilizo, porque para los pastores es un referente que difícilmente puede ser cuestionado. Claro. ¿Verdad? Bueno, como digo, hay mucha tela que cortar, porque incluso yo me quedo con esta parte de John Maxwell también, que le llama a los jóvenes y dice liderazgo desde el metro cuadrado. Es interesante, los jóvenes deben empezar a liderar su entorno inmediato, sus escuelas y sus comunidades. O sea, todavía hace ese reto. Bueno, pastor, el tiempo sigue siendo nuestro mayor enemigo, pero disfrutamos estas conversaciones porque sabemos que están siendo, pues, aportando, ¿verdad? Yo no dudo que quienes las escuchen y que vengan de su parte van a ser muy aprovechadas. Así que, si seguimos, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Y si Dios así lo permite. Continúen, de veras, quédense con este espacio, porque el pastor se esfuerza y el Señor lo está usando mucho para poder compartir con ustedes toda su experiencia. Hasta la próxima.